El periodo especial en Cuba inicia tras la caída de la Unión Soviética y marcó toda una década de privaciones extremas para la población incrédula e ingenua, además de terca y cegada en otros casos. La escasez de alimentos, combustibles y medicamentos transformó la vida diaria en una lucha constante por la supervivencia, donde por momentos se retornó a épocas insulsas, cuando no existía el desarrollo productivo ni la estructura financiera de las naciones. Suena exagerado, pero en verdad fue extremoso, más contemplando que estábamos a 9 años de iniciar el siglo XXI. En Cuba se vivía en otra era. A través de muchísimos testimonios, vivencias e historias, se puede comprender de manera más profunda las dificultades que enfrentaron los cubanos, así como las limitaciones de las políticas gubernamentales para aliviar estas crisis, la cual deploró en la vida de las siguientes generaciones, en concreto los nacidos entre el 90 y el 95, como los más afectados en su crecimiento y desarrollo, y paulatinamente en los nacidos sobre los años 2000, donde se había mejorado un poco la situación, pero aún era irrespetuosa, indecorosa la cotidianidad del pueblo cubano. Pero hablemos por partes. Primeramente, ¿cómo se llega a los dominios de aquella época oscura? Sabemos que debido a la caída del campo socialista, Cuba perdió todos los beneficios y mimos otorgados por el CAMI. Desarrollemos esto un poco para entenderlo mejor. Si bien toda la trayectoria y las decisiones tomadas, junto a la soberbia de los líderes del país y su desfachatez también, hablan por sí solo de las razones obvias del por qué se llega a esa crisis. Voy a partir diciendo que siempre hubo crisis. Siempre. Desde el 60 hasta ahora, 2024, Cuba siempre ha estado en crisis. Simplemente, antes de 1991 no había salido a flote todas las falencias y carencias, pero ahí estaban. Sin industrialización, sin estructura política ni económica, sin generar materias primas ni desarrollar dispositivos que fomentaran la exportación o la producción, centralizando todo en un estado que ni produce, ni gestiona, ni abastece, debiendo dinero y pidiendo favores, dando lo que no se tiene y sosteniendo todo en donaciones y caridades, maleducando a la sociedad. De esa manera es imposible e inviable guiar un país a algo más que no sea la ruina. Y Cuba desde 1959 se ha comportado de tal manera. Simplemente cuando dejaron de alimentar el nido, recién se dieron cuenta de que no sabían volar más allá de la ramita de la dependencia. La crisis del periodo especial, desde la distorsionada realidad del gobierno, se debe a factores externos como la supuesta desgracia de la caída de un movimiento o la interminable excusa del bloqueo de Estados Unidos. Claro. En Cuba siempre ha existido una mala gestión económica interna, si es que se le puede llamar gestión, que amplificó la vulnerabilidad del país frente a estos acontecimientos, que no están ni cerca de ser primordiales en lo que verdaderamente ha sucedido y sucede. Entre las miles de razones, mencionaré las más evidentes, fundamentales, pilares claves que cualquier persona que se interese un poco en el tema puede descubrir y darse rápidamente cuenta de toda la inactitud que se ha acarreado, sumado al hurto de unos pocos que se han aprovechado del socialismo para vivir como los más grandes y ricos monopolistas modernos. Un punto fundamental para llegar al periodo especial es la excesiva centralización de la economía. Desde el 59 el gobierno implementó un modelo de planificación económica centralizada, eliminando casi completamente la iniciativa privada. O sea, eliminó cualquier oportunidad de competencia, calidad y crecimiento. La centralización llevó a una burocracia ineficiente y rígida, incapaz de responder rápidamente a los cambios económicos. La producción estaba controlada por el Estado, lo que generaba ineficiencias, baja productividad y desabastecimiento, desinterés por el cuidado de los bienes, limitaciones de crecimiento económico y otros muchos aspectos. Mientras, por supuesto, los altos mandos disfrutaban del capitalismo en sus viajes a Europa, a Estados Unidos y a todos los lugares a donde el cubano no podía viajar, tema que trataré en algún momento, y disfrutaban de los restaurantes y hoteles que ellos mismos repudiaban hipócritamente en los insufribles discursos al pueblo en las plazas. Por ejemplo, la producción agrícola sufrió porque los campesinos trabajaban en tierras estatales bajo planes absurdos que no siempre respondían a las necesidades del mercado,
Esto provocó déficits de alimentos básicos que el país terminó importando, aumentando su dependencia externa y generando aún más deuda. Además, había una dependencia extrema del monocultivo, el azúcar, heredado del periodo colonial. Y ni siquiera en este rubro se realizaron inversiones importantes para evolucionar las maneras de producción. Otros empezaron a producir mercancía buena, más barata y a mayor cantidad. Chao, se acabó. Claro, si lo que había era un arreglo, que era más bien un regalo, para que la Unión Soviética le comprara azúcar a Cuba. Cuando acabaron estos acuerdos, todo se derrumbó. La falta de diversificación dejó a Cuba expuesta a la caída de los precios del azúcar y al colapso de su principal comprador, la URSS, que cuando dejó de comprar azúcar a precios subsidiados, el país perdió su principal fuente de divisas. Otros sectores económicos, como la industria del turismo, estaban insuficientemente desarrollados para compensar toda esta pérdida. Bueno, digámoslo como es, no había desarrollo ni hubo nunca intención real de hacerlo. Cuba basaba todo en política e imagen al exterior, nada más. Por ello, las prioridades económicas siempre estuvieron mal dirigidas. Cuba invirtió recursos significativos en proyectos ideológicos y campañas internacionales de apoyo a movimientos revolucionarios en África y América Latina, descuidando la economía interna. Candil en la calle, oscuridad en la casa. Grandes sumas de dinero, que en realidad no era suyo, se destinaron al fortalecimiento del aparato militar y la defensa contra una posible invasión estadounidense, en lugar de a sectores productivos, siempre creando y generando toda esta paranoia. Pero en realidad estaban reforzando su red desfachatada de buena vida, asegurándose de que nada ni nadie los pudieran bajar de allí. La intervención militar en Angola en la década del 70 y el 80 es un claro ejemplo, pues consumió recursos materiales y humanos que podrían haberse destinado al desarrollo económico interno. Esto sin hablar de la repercusión en muchas de las familias cubanas. Si quieres, supuestamente, ayudar a otros, ayúdate a ti primero. También estuvo la falta de incentivos a la productividad. El modelo socialista eliminó prácticamente los incentivos materiales para los trabajadores, ya que todos los ingresos y recursos se distribuían de manera centralizada. Nadie podía enriquecerse, ser distinto, ser brillante, hacer algo único. Todos tenían que ser soldaditos humildes de la revolución. Mientras ellos seguían engordando su panza, pues ninguno de los dirigentes cubanos vive como socialistas. Los niveles de hipocresía son estratosféricos, insultantes, pero así ha sido siempre. Esto, por supuesto, redujo la motivación para mejorar la productividad y la eficiencia en sectores claves, desde la agricultura hasta la industria, porque además tenían la cara tan dura que te exigían compromiso, darlo todo, ser un ejemplo, con jefes y dirigentes estúpidos y extremistas. Porque tristemente hay que aceptar que muchas personas de la población, los llamados comecandela, le hacían más fácil el control de las masas a esos que disfrutaban de langostas y yates, viajes a Francia o a Grecia, mientras los mismos trabajadores que explotaban y afectaban la vida de sus iguales no tenían ni una bicicleta. Increíble, pero sucedió. Los controles de precios y salarios generaron mercados negros y desincentivaron la producción privada, aspecto lúgubre también de la época, pues podían meterte preso por tener dólares americanos o vender carne, cosas así, que son el resultado de la propia incompetencia estatal. Ahora, también hay que hablar del atraso tecnológico y productivo, pues la falta de inversiones en modernización tecnológica y maquinaria para sectores estratégicos, la agricultura, el transporte, la industria, hizo que Cuba dependiera de tecnologías soviéticas obsoletas. Cuando la URSS colapsó, el país perdió no solo el acceso a suministros esenciales, sino también el soporte técnico para mantener su infraestructura. Hay una consecuencia directa: la caída del suministro de petróleo paralizó el transporte, la generación de electricidad y la producción agrícola, exacerbando todavía más la crisis. Luego tenemos la absurda negación de reformas económicas oportunas. Antes del colapso de la URSS, otros países socialistas como China ya estaban implementando reformas económicas que combinaban el socialismo con elementos de mercado. Sin embargo, el gobierno cubano se resistió a adoptar medidas similares,
manteniendo un modelo rígido que no podía adaptarse a los cambios globales. Obvio, no querían repartir el pastel con nadie, dejando los restos del dulce a la desgracia del cubano de a pie. Las reformas solo comenzaron después de la crisis, pero fueron limitadas, como la apertura al turismo, la legalización de la tenencia de dólares y el trabajo por cuenta propia en sectores restringidos. Una completa inoperancia e ineficiencia. Tenemos otro aspecto clave, como la gestión ineficiente de recursos humanos y naturales. La emigración masiva, motivada por la falta de oportunidades económicas, provocó una fuga de talentos. Porque se debe aclarar que lo que pasaba no era debido a la falta de capacidad, sino a restricción y silenciamiento de los capacitados, con una mente más abierta y correspondiente a los modelos de crecimiento de la época. Fidel era el todopoderoso, el que sabía de todo. Era económico, abogado, deportista, contador, comunicador, empresario, sabía de cuentas, de números, de física, de construcción, sabía de arte, sabía de absolutamente todo. Y por tanto, cualquiera que lo refutara o no estuviera de acuerdo con él, jamás lo volverían a ver trabajando ni de cerca en su área de conocimiento. Al mismo tiempo, los recursos naturales del país, como la tierra fértil, no se utilizaron de manera eficiente debido a la planificación centralizada y la falta de incentivos. Conclusión. La crisis del periodo especial fue resultado de la mala gestión económica interna, caracterizada por la excesiva centralización, la falta de diversificación, la ineficiencia productiva y la resistencia a las reformas, generando una estructura frágil e incapaz de sostenerse frente a cambios externos, aumentando deudas y generando cada vez más atraso en la estructura del país. De más está decir que a los Castro y su séquito poco le importaba esto. A ellos sí no les ha faltado nada y viven como auténticos dueños del Caribe. El resultado fue un periodo extremadamente complicado. Se afectó la alimentación, la cual en esa época era un lujo inaccesible, como ahora. Había días donde muchas familias comían únicamente un pedazo de pan mojado en agua con azúcar. Las tiendas estaban vacías y lo que llegaba por la famosa libreta de abastecimiento cubano no alcanzaba, lógicamente. El colapso del comercio internacional dejó a Cuba sin los productos básicos que antes llegaban desde la URSS. La dependencia del racionamiento estatal obligó a las familias a buscar alternativas desesperadas, desde el mercado negro hasta el consumo de productos improvisados, como por ejemplo cáscaras de plátano hervidas, entre otros que la verdad duele mencionar y por tanto no daré. Por supuesto, se afectó la movilidad. Cuba se volvió un país de a pie. Los camellos, que no eran más que autobuses improvisados, iban repletos. Muchos testimonios de personas que caminaban kilómetros para llegar a su trabajo, bajo el sol y sin nada en el estómago, porque trabajar seguía siendo una obligación y compromiso del pueblo con la revolución. No había gasolina, por tanto, prácticamente no había transporte. Como ahora, la diferencia es que actualmente existe un poco más de libertad en los medios de transporte, pero hoy tampoco hay gasolina. El transporte público en el 91 colapsó debido a esta escasez, mientras el gobierno promovía métodos alternativos como el uso de bicicletas. Muchos recorrían entre 10 y 30 kilómetros para ir a la universidad en bicicleta. Aunque estas medidas fueron presentadas como una solución ecológica, en realidad eran un reflejo de la incapacidad de sostener la infraestructura básica. También ocurrió el colapso del sistema sanitario. No había medicinas en el hospital. Las enfermeras hacían lo que podían, pero a veces ni jeringuillas tenían. La falta de insumos médicos básicos como antibióticos, guantes o alcohol tuvo consecuencias graves para la salud de la población. Enfermedades que antes estaban controladas, el dengue por ejemplo, se propagaron rápidamente en condiciones de higiene deterioradas, tal cual sucede ahora. Todo esto tuvo un impacto psicológico, resultando en desesperanza y migración, lo mismo de hoy. La crisis migratoria, conocida como la crisis de los balseros, fue una expresión clara de la desesperación social. Decenas de miles de cubanos arriesgaron sus vidas cruzando el estrecho de Florida en balsas improvisadas, huyendo de la miseria en busca de mejores oportunidades. Los testimonios reflejan la desconexión entre el gobierno y las necesidades reales de la población.
Mientras los ciudadanos enfrentaban privaciones extremas, el aparato estatal mantenía un discurso triunfalista, catalogando las dificultades como un sacrificio necesario para preservar la soberanía y el socialismo. Claro, ellos no sufrían los apagones de 16 horas, ni desayunaban un pedacito de pan con aceite y sal, cuando encontrabas los productos. La narrativa que dio la dictadura cubana fue estúpida, ilógica, surrealista, mentirosa y descarada, tal cual ahora. En realidad, lo que pedían y piden es que los dejen seguir viviendo como dueños del país. Simple. Ahora, nos hacemos la pregunta: ¿Cuba está mejor, igual o peor que en el llamado periodo especial? En términos de déficit, está prácticamente igual. Apagones eléctricos, no hay transporte, la alimentación escasea, el gobierno sigue viviendo el sufrimiento del pueblo, la misma línea. La gestión igual de incompetente. Hoy existe más deuda externa y cada vez menos aliados, pues nadie confía en un gobierno que pide y pide y pide dinero, pero luego no lo devuelve. Y es que ni siquiera reforma o invierte estos préstamos. China ya le cerró la puerta, luego de perdonarle millones de dólares, como muchos otros, y otorgarle caridades con la condición de que haga reformas económicas. Nada. Los gordos se comen el dinero, el pueblo flacucho, ahí en la supervivencia. Todo sigue igual. No se hacen cambios y luego se sigue ocupando a otros gobiernos y otras naciones. China se cansó de este discurso, del mismo discurso del gobierno cubano, y de tener a estos dirigentes recostados, esperando simplemente abrir la boca para tragar y no hacer nada para cambiar las condiciones del país. La migración ha aumentado porque hay más conocimiento y maneras de migrar. En términos generales, como dije, nunca se salió de una crisis generada con los actos ilógicos y soberbios de una persona que condenó el futuro de todo un país mientras vivió toda su vida como un rey, y que su descendencia sigue disfrutando lo que al pueblo cubano se le niega. Tenemos el ejemplo del nieto, del cual no hablaré porque no vale la pena. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en la segunda década del siglo XXI, donde se vive en el constante desarrollo y avance tecnológico, donde hoy domina el mundo de la informatización, la automatización y la inteligencia artificial, en comparación de los tiempos de la Cuba de los 90 y la Cuba de hoy, el país va en un retroceso inimaginable y surrealista. Un país que no tiene idea de cómo salvarse. Un país corrosivo y destructivo que ha acabado con la vida y la ilusión de millones de personas, sin tener guerras, sin sufrir tampoco enormes calamidades naturales, simplemente por la gestión humana. Eso es todo para este video. Gracias y suscríbase. Aporte su like. El filósofo de hoy les manda un gran afecto.